Hola Nadia, hola, hola. Como siempre, a las 3:03 arrancamos, son las 3. Esperamos que vaya entrando los compañeros. Hola Agustina, hola Joaquín, hola Juan Cruz, hola, 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 hola Melissa, hola Vanina, hola Lourdes, hola Violeta, hola Cami, hola Ignacio, hola Cami, hola, hola Candela, buena, buena. Hola, hola. Un minutito y ya arrancamos. De los que entran siempre faltaría entrar poquitos, así que vamos a esperar un cachitito y ya le ponemos primera. Hola Agustina, hola Agustina. Ya, segundos, arrancamos. Bueno, 15:03, nuestra hora de arranque habitual. Primero vamos a cosas generales, así que cuando si entra algún otro compañero, no hay drama, porque todavía no empezamos el tema del día en especial. Poquitos me mandaron si lo van a hacer solos o de a dos el trabajo. De esta comisión no vamos a dar los nombres de las personas, pero le digo cuántos me han mandado. 3, 4, 5, 7 personas solamente me aclararon si lo van a hacer de a dos o individual, sobre un número que en Classroom son 42. Hasta ahora los que han entrado a las clases son 42. Pero me llama a ver, no leí uno, me perdí uno, pero no importa. Eso lo tienen que resolver ustedes. A mí me da lo mismo individual o de a dos, pero eso lo pueden resolver ustedes. Evidentemente, como veo que están medianamente conectados y demás, capaz alguno se arriesga a hacerlo con otro y otro dice, no, yo prefiero solo. Eso es un punto. Mándenmelo antes del lunes, así ya sabemos cómo está armado el panorama. Y ahora viene lo de las fuentes. Varios me mandaron, te podemos decir por acá, no, porque bueno, sería muy loco que me ponga a anotar, no. Mándenmelo por mail y yo lo registro, no se hagan problemas. Varios me mandaron, digo, fuentes primarias, lo cual les agradezco. Yo las leo todos los mails, contesto todo y me parece bueno. Yo hoy encontré más posibilidades de testimonios de la época de 1910. La ley del centenario, que es un testimonio interesante, la encuentran
completa, por ejemplo, si la quieren buscar por internet, porque es la ley 6.286 y se encuentra, que es del año 1908, donde, por ejemplo, se plantea el centenario. Otra cosa que me pareció súper interesante, el primer congreso femenino de la Argentina se hizo en esa semana, en la semana de la primera etapa del festejo. El festejo duró todo el año, quiero aclarar, yo tengo por un regalo que me hizo un alumno en el año 2000, lo que sería la entrada a todos los festejos de esa época, hermoso regalo porque era de un familiar de él, todo hecha en cuero, donde están todas las actividades. En alguna de estas clases, si la tengo a mano, por lo menos se la muestro. Pero está bueno lo del congreso, porque ese congreso, mientras por un lado se festejaba este centenario en el régimen conservador, estas mujeres estaban debatiendo la ley de divorcio, estaban debatiendo, y hay mucha fuente, estaban debatiendo los hijos por fuera del matrimonio, digamos, del registro civil o de la iglesia. Interesante, ¿no? El congreso se dio en 5 idiomas, había traductor para el ruso, inglés, francés. Se me ocurrió, ¿no? Para el que está trabajando, digo, bueno, vamos a tirarle más ideas. Y por cierto, hay muchas cartas también de gente de la época que se mandó y también son testimonios primarios. Fíjense que eso es fundamental para cuando lo tengan que explicar. Ahora somos 27. De los 27, todos ya están con la lectura más o menos hecha del tema, tienen la fuente, cómo marcha. No lo dejen jamás el trabajo para el día anterior. Un trabajo que se hace el día anterior no suele salir bien. El trabajo tiene que tener tiempo de descanso, de sedimentación, de volverlo a leer, de decir, uy, mira, usé mal este concepto, uy, mira, no cité. Bueno, lo que pasa es que la fuente, Camila, viene después que leíste todos los textos. O sea, si vos te pusiste a leer Ansaldi, te pusiste a leer Rock, todos los textos que tratan, a partir de ahí te va a salir, la fuente sale como volando, porque decís, uy, voy a buscar la pintura tal, no, voy a buscar tal, no, voy a buscar lo que dijo Figueroa del Corte, el discurso, esa también es una fuente, está el discurso que le dio al comienzo. Solo con ver 4 de las tantas estatuas que se crearon en esa época también se entiende el concepto de hegemonía. El trabajo se manda por mail, sí, por mail tiene que llegar a más tardar el 6 de julio, ¿correcto? 6 de julio es la fecha límite de entrega de trabajo. De hecho, cuando estén en carrera, cuando no entra el horario determinado, no sería este caso hasta las 12 de la noche, pueden tener tiempo, yo corregiré 7, 8, 9 y 10 de julio, cuando no entran en la carrera, te cierran, dice hasta tal horario, y no entra, no entra. Es todo un tema para que la gente cumpla, pero acá lo mandan por mail y no hay ningún drama. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el trabajo? Yo siempre comienzo la cara. Encontrar autores con miradas a favor del centenario. Sí, las hay. Los liberales todo. Los liberales todo. Si lees a Romero padre o Romero, sobre todo Romero hijo, es a favor. A favor. Sí, hay. Todo lo que es la historia oficial es a favor del centenario. Digamos, la mirada en contra sería la mirada de revisionista o marxista, que son diferentes posturas historiográficas, capaz que sea más difícil. Fíjate, y ahí si leíste a Romero, no es, es una mirada a favor. No sé, una mirada a favor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. La clase del día de la fecha, como habíamos quedado, vamos a trabajar el periodo 1880-1916. 1880-1916. Quiere decir de Roca a Irigoyen. A Irigoyen hoy no lo vamos a, salvo que lo nombraremos por alguna razón, pero no vamos a entrar en gobierno de Irigoyen. Pero vamos a trabajar este periodo de la historia. Etapa que recibe nombres muy diversos.
república conservadora, fíjense, república por la forma de gobierno, conservadora por el régimen, que también se la conoce como economía, esperen que entran, economía primaria exportadora o agroexportadora, que también se la conoce como etapa del roquismo, o sea, tiene muchísimos nombres, régimen liberal conservador. Yo subí el lunes, ni bien terminé la clase con ustedes, me tomé un breve descanso y le subí 3 páginas, ¿sí?, con la bibliografía correspondiente, que hace referencia a todo este periodo, serían los lineamientos de la unidad 2. No dejen de mirar el Classroom, que lo subí el 22 de junio, el mismo lunes, pero a la tardecita, después de que terminamos la clase. Así ya lo tenían para leerlo. ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? Bueno, una sola respuesta, pero bueno, algo es algo. Peor es que no lo hubiese leído absolutamente nadie. Acá viene una pregunta que no les hace, aunque no hayan leído esta bibliografía, la pueden contestar sin problema. Tienen que decirme cinco acontecimientos, ¿sí?, sucesos, hechos, leyes, que ustedes pondrían en esta línea de tiempo de 36 años, ¿sí? Esta línea de tiempo que va de Roca a Irigoyen. ¿Qué pondrían? Mándenme por chat, ¿qué pondrían? ¿Qué les parece que debería? Sí, sí. La ley Sáenz Peña. Claro, muy bien. Ya llegando casi al final, la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña va a ser producto de todo un proceso, pero está correctísimo. La conquista del desierto es anterior la de la parte de Patagonia. Obviamente que en esta etapa se sigue haciendo la conquista, pero de la zona de Chaqueña y Formosa. Dije acontecimiento, no proceso, porque ahí me mandaron un proceso. Acontecimientos, como ser bien, sería la crisis del 90, perfecto. Ya tenemos 2, Ley Sáenz Peña, crisis del 90. ¿Cuál otro? A ver, pensemos. ¿Cuál otro hecho creen que cuando leyeron la bibliografía para hoy, cuando leyeron lo que yo les mandé, dijeron, uy, mira, nombró tal suceso, ¿no? Hay 5, 6 a lo sumo, que son claves. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Vamos, manden. En 1880, ese lo hablamos juntos el lunes, en 1880, ¿cuál sería un hecho que tengo que poner? No, esos son procesos. La inmigración son procesos. Buenos Aires pasa a ser capital de la Argentina, por eso después hay que crear La Plata. No, en 1880 no hubo revolución, la revolución es del 90, ya vamos a llegar. Otra, en este caso es una ley que va a revolucionar el sistema educativo y que va a tener que ver mucho con el concepto de hegemonía, de supremacía de esta burguesía agraria, es la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Otro hecho que acá el compañero, seguramente a él se estaba refiriendo, es la revolución del 90, 1890, conocida como la crisis del progreso. Otro es, que tienen fechas diferentes, pero en esa década del 90 nacen partidos políticos, los radicales, los socialistas, hoy nos vamos a dedicar a ellos. Y por supuesto, como para cerrar esta etapa, no cabe duda que va a ser la ley Sáenz Peña. Entonces, si yo tengo una línea, siempre es bueno tener esa línea sobre papel, como digo, clase a clase. Bueno, coloco, a ver, hago una llave, modelo agroexportador, hago otra llave, régimen conservador liberal, y coloco qué sucesos son claves, ¿no es cierto? A nivel internacional, no cabe duda que tenemos que tener en cuenta por lo menos 2 instancias que ya vimos a través de Pacciani. La segunda fase de revolución industrial, que es la que coincide, y hoy vamos a retomar, y la Primera Guerra Mundial y su impacto en territorio argentino, porque llegamos hasta Irigoyen, y ya la guerra estaba
comenzada. Entonces, ahí tenemos planteado un poquito la línea de tiempo. Ahora lo que vamos a analizar es cómo Argentina se insertó al mercado internacional. La clase pasada nos dedicamos a la formación del Estado, nos dedicamos cómo ese Estado quería dar seguridad jurídica para que los países como Inglaterra, como Alemania, como Francia, quieran invertir en este territorio. Nombré los 3 países que invirtieron en esta época. En primer lugar, Inglaterra, Alemania y Francia. ¿Qué va a suceder? Nos ponemos nuevamente en el texto de Pacciani, volvemos a retomar esta segunda fase de revolución industrial. Es una fase de revolución ya industrial, industria pesada, ¿no? Aparición a nivel europeo de los primeros automóviles, aparece el cine, para que se ubiquen un poco en la época histórica, ¿sí? Estamos hablando fines del siglo XIX, los últimos 20 años del siglo XIX. Entonces, estos países tenían, claro, grandes, re grandes, esos hermanos que crearon el cinema, gigantes se podría decir. Estos países tenían necesidades y tenían excedentes. Y en medio de esto vamos a tener a la Argentina, ¿no? ¿Qué necesidades tenían estos países? Evidentemente necesidad de materias primas para seguir desarrollando su industria. Como Argentina es un territorio para esa época con una pampa húmeda, que el blanco, liderado por Roca y con capitales ingleses, conquistó a ese poblador originario, dueño de ese territorio, incorporó de esos pobladores originarios las tierras. Esas tierras que fue incorporando van a ser tierras que entran en producción para este mercado internacional. Por lo tanto, la Argentina tiene tierras muy buenas para diferentes rubros. Decíamos lana, decíamos ganado vacuno, decíamos cereales. Otros países como Chile se va a insertar con el cobre. Otros países como Perú se va a insertar con el guano. Y así pueden ir averiguando toda Latinoamérica cómo se fue insertando al mercado internacional. Hay países que se insertan con lo mismo que Argentina, como puede ser el caso de Uruguay. Entonces, tierras hay, sí, hay. Las ponemos en producción. Perfecto. Pero ¿qué necesita este mercado internacional, Inglaterra, Alemania, Francia? Que le compren y que le compren lo que ellos venden. Por lo tanto, acá viene ese aspecto concreto de ese liberalismo que va a instaurar el Estado argentino de librar a la oferta y la demanda, el actuar y comprar productos extranjeros, no desarrollarlos acá. ¿Qué es lo que le vamos a comprar a Inglaterra, a Alemania, Francia? Y le vamos a comprar elementos para hacer que el campo produzca, la parte de los tractores para armarlos acá que llegan en los barcos, combustible, clave, combustible para hacer funcionar todo el transporte. O sea, dependemos de esa compra, porque no lo estaríamos desarrollando nosotros. Y otros elementos. La Argentina es dentro de Latinoamérica un país que mira más hacia afuera que hacia adentro históricamente, por lo tanto es como que lo de afuera le parece mejor que lo de adentro, cosa que no nos hizo ir por buen camino, porque uno debería defender el producto nacional, ¿no? El producto nacional. Pero por el otro lado, estos países tienen excedentes, sobre todo Inglaterra, Alemania, Francia, tienen excedentes de capitales hasta la Primera Guerra Mundial. Estos capitales van a ser requeridos por estos países dependientes como Argentina, como Chile, Perú, pero Argentina pide mucho y venía pidiendo desde antes de ser el Estado Nacional, y siempre nos costó devolver, va a pedir empréstitos para crear bancos, o sea,
pide capitales para crear el banco, los bancos de acá, pide capitales para crear frigoríficos, pero en general los frigoríficos que van a estar acá son de ingleses y estadounidenses luego, para construir las vías férreas. Pero fíjense, muchos capitales que se pidieron no se usaron para un fin industrial, se usaron para crear la Avenida de Mayo, tirar abajo parte del Cabildo, para construir el Congreso, para construir el Colón, que ninguno de esos elementos, por sí, por más bellos que sean, nos van a dar ganancias. Por lo tanto, acá ya había un problema, pedíamos capitales, pero no hacíamos algo para que nos dé ganancias. Supongamos cualquiera de los que estamos en esta clase, estas 26, 27 personas. Tenemos necesidad de comprar una casa, pedimos un empréstito, compramos la casa y pagamos ese empréstito. O estamos enfermos y no tenemos para hacer una operación rápida y pedimos un empréstito. Pero bueno, por suerte nos curamos, pagamos el empréstito. Ahora, imagínense que pedimos el dinero, pero no lo invertimos para lo que pedimos. Pedimos para una casa y lo invertimos en ropa, calzado. La ropa y el calzado es efímero. Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, lo que va a suceder es que el día que tengamos que devolver, no tengo la casa, ni tengo el dinero, cosa que le va a pasar a la Argentina en 1889, cuando nos empiezan a reclamar todos los pedidos y lo que atina el gobierno de ese momento es a emitir papel sin fondo, o sea, inflación, papel sin validez, y se viene esa crisis del año 90. ¿Sí? Es interesante este tema. Por ejemplo, se pidió, desde 1824 pedimos plata para el puerto, desde 1824 con Rivadavia. Ese empréstito se pagó, pero muchas décadas después. Y el puerto se termina construyendo en 1904. O sea, esto de pedir para cosas que no se terminan realizando. Esto grábenselo para lo individual y lo estatal, ¿no? Si pido para algo, debería ser para lo que se estaría pidiendo. Y por el otro lado, los países tanto industriales como los no industriales, como sería España o como sería Italia, no están teniendo excedente de población. ¿Por qué tienen excedente de población? La máquina, como bien dice el Tiempos Modernos, la película, la máquina está reemplazando al ser humano. Por lo tanto, hay mucha gente desocupada en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, en Italia. Fíjense que cuando pase la pandemia, que un día va a pasar en el mundo, muchos vamos a quedar desocupados, ¿no es cierto? Pero no porque el trabajo así, en home office o como quieran llamarlo, ayer hablaban de que cuántas oficinas ya se están devolviendo a nivel mundo, porque prefieren tener los empleados en la casa, pagar menos costos y a veces también con menos gente puedes hacer el trabajo que antes necesitabas muchísimo más. O sea que también, cuando todo esto termine y ustedes ya estén en la carrera, estén haciendo ya su carrera en grado, van a ver los cambios. Las crisis no salimos indemnes. Cambios va a haber en todo el mundo, ¿no es cierto? En todos los países del mundo. ¿Qué va a pasar? La Argentina, como decíamos el otro día, esperaba que lleguen ingleses, alemanes y franceses, que nos vengan a traer la idea de industria. Pero los que llegaron son nuestros parientes, ¿sí? La mayoría de nuestros parientes. La gente de Italia y la gente de España. Muchos de los que están acá hoy presentes, de los 29 que estoy viendo acá presentes, es muy probable que sus apellidos no sean los originales, ¿sí? Porque cuando llegaba el inmigrante, la mayoría de nuestros parientes que llegaron entre 1880 y 1916, 1920, eran analfabetos. Por lo tanto, no podían deletrear, porque muchos eran de otra lengua, italianos, algunos turcos, rusos, por lo tanto, muchos tenemos apellido cambiado. De los que estamos acá hoy en la clase, ¿quién tiene el apellido, digamos, cambiado? No es el original. A ver, ¿quién contesta?
o quien averiguó si su apellido es el original. ¿Todos tienen el original? Ah, ¿lo tenés cuál de los dos? ¿Villegas o Uzqueda tenés cambiado? ¿Cuál es el que se cambió? Uzqueda. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era? Era Usquida, claro, supuestamente. Y eso habría que buscarlo, ¿eh? A veces, seguramente hay posibilidades de encontrar la forma de rastrearlo. Pero es muy interesante. Los apellidos nacen en la Edad Media, casi siglo XIII, XIV. Hasta ese momento la gente se llamaba el nombre propio y el lugar de nacimiento. Nombre propio, lugar de nacimiento. Pero a partir de ahí cuando empieza a surgir el capitalismo, se necesitan el nombre propio y un apellido para decir tal es dueño de tal, vienen más tarde los documentos, y en general nuestros apellidos, los españoles derivan mucho del nombre, Gonzalo, González, Fernando, Fernández, y también derivan de las actividades, zapatero, mielero, pueden buscar todos los trabajos del mundo y van a encontrar que ese apellido existe. En general, entre sexto y séptimo grado de la primaria, una de las cosas obligatorias que se le manda a hacer al alumnado con ayuda de la familia es buscar el origen del apellido. ¿Quién de ustedes sabe en qué siglo nació su apellido? ¿En qué siglo? ¿En qué lugar? A ver. ¿Nadie? ¿Nadie sabe en qué siglo nació su apellido? Mira, Domínguez deduzco que es de domingo, es lo más probable. A ver, vamos a buscar, acá hay muchos españoles. ¡Ay! Pero en el siglo IX, qué raro, porque en el siglo IX no había apellidos todavía. ¿No te estarás confundiendo? ¿Siglo IX? ¿De dónde sacaste ese dato del siglo IX? ¿De dónde lo sacaste? Que sería el siglo IX, estamos hablando del 800 y pico. Ah, porque es derivado de Gonzalo. Sí, sí, es muy probable. Y otro, yo no sé cuándo, pero sé que si... No, bueno, eso sí, 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 eso en general todos sabemos más o menos el origen. Aparte es fácil, a veces leyendo es fácil. García, González, Fernández, es italiano. Colombo, ¿crees que es original? El siglo VI, ¿por qué siglo VI? Colman, ¿qué origen tiene? ¿Con qué lo ligas al siglo VII? Carbonero, ajá. ¿Siglo VI, estás seguro? Que 6, estamos hablando de allá por el 500 y pico, ¿eh? ¿Sí? Después lo vamos a ver. Irlanda, qué bello país, no he viajado, pero trabajé en colegio irlandés, que las imágenes son fabulosas y los alumnos me contaban lo lindo que eran. Bien, mi apellido es Bocardo y viene del año 1000, supuestamente. Ah, el Imperio Carolingio ahí ya estaba disuelto, Bocardo. El Imperio Carolingio se disolvió en Tratado de Verdún en el 843, ¿sí? Se disuelve en 3 etapas, pero interesante, quiere decir que varios averiguaron. Entonces, ahora tenemos este panorama. Los inmigrantes llegan y obviamente llegan a Puerto de Buenos Aires, al supuesto puerto, no llegan al puerto porque no hay, en general, si vieron películas o leyeron literatura, Juana Manuela, mucha mujer, las mujeres solían ser traídas en andas por hombres, si no los traían en botecitos, los barcos no podían llegar, entonces tenían que poner en botes la ropa, en cajoncitos, lo que eran los baúles, y los iban llegando al puerto. Ahí lo que sucedía, tenían que quedar unos días en el llamado Hotel del Inmigrante, para esperar que no tengan una enfermedad, vacunas, se los tenía con un mate cocido, unos catrecitos, en algunos casos se les sacaba a los hijos para llevárselos a trabajar, era una situación bastante difícil, los relatos son muy tristes, pero muy tristes. Acá este libro que es todas cartas, son todas fuentes primarias de las diferentes épocas de la historia. Hay una carta
que es un emblema de los inmigrantes en Argentina de esa época, de cómo se les prometía una cosa y después en la realidad no se les daba. Fíjense, el señor se llamaba José Guanza, es una carta muy famosa, suele estar en los libros de historia del secundario. Es de 1891 y dice, en Buenos Aires no he hallado ocupación y en el hotel de inmigrantes, una inmunda cueva sucia, los empleados nos trataron como si hubiésemos sido esclavos. Nos amenazaron con echarnos a la calle si no aceptábamos su oferta de ir como jornaleros. Prometían que se nos daría habitación, manutención y 20 pesos al mes de salario. Ellos se empeñaron en hacernos creer que 20 pesos equivalen a 100 francos. Y cuando yo les dije que eso no era cierto, que 20 pesos no valía más que 25 francos, me insultaron y me dijeron gringo después cuenta la falta de comida. Esto es para que también desmistifiquen esa cosa de que todos los tratábamos perfecto al inmigrante, que una maravilla. Ser inmigrante es difícil en cualquier época y en cualquier país del mundo, porque, como decíamos el otro día, uno se va de un país por tres razones, ¿no? Por una crisis económica muy fuerte, por un exilio político y por amor. Y decíamos que a nosotros nos interesaban las dos primeras. Cuando vos estás en otro país, cualquiera de ustedes, que sé que hay gente de otro país, porque me lo comentaron, extrañas, primero, los afectos, segundo, tu lugar, pero extrañas mucho tus olores. Por eso cuando los inmigrantes llegan, lo primero que quieren crear son sus comidas, sus olores, para sentirse más cómodos, ya sea un argentino quiere hacer un asado, tomar mate en otro país, como viceversa. Otros quieren hacer su sushi original, que no sería el que se hace acá, ¿no? Según cuentan los que lo saben hacer originalmente. O el venezolano colombiano que quiere comer su arepa y conseguir ese elemento, ese aroma. Piensen que a lo largo de nuestra vida, vivamos poco, muchos años, pero el que vive mucho, más de 90, una de las cosas que la memoria no hace que se olvide son los aromas. Y lo que más se queda en el recuerdo, aquel que trabajó con adultos mayores, es el aroma de la comida de la infancia, de un tuco, de una flor, del pasto recién cortado. Todos ustedes tienen registros de aromas. El que viene de la provincia de Neuquén a capital va a extrañar el lugar, la familia y los aromas, porque cada uno de nosotros emana como colectivo, no como individuo, aromas que tienen que ver con lo que comemos, con mil variables. ¿Qué aroma de la infancia ustedes tienen como arraigado? ¿Cuál sería un aroma de la infancia que lo sienten o el que es de otro país dice yo extraño tal aroma? Los escucho. Vamos, vamos, esto no tienen que haber leído nada. Vamos. Ah, el del asado. A veces es rico, depende de quién lo hace, ¿eh? El guisito de la abuela, la casa de mi abuela, aroma milanesa, el perfume que usaba de chiquita, el olor a madera, las tostadas con manteca y dulce de leche, el olor de la comida de mamá. ¿Ven? ¿Ven? Eso son cosas afectivas. El olor a madera del abuelo carpintero, claro, ¿no? Que de acerrín, de ese corte del producto, el de los libros viejos. Pensé que era yo sola. A mí me gusta igual mucho el del pasto cortado y el de pizza, eh, que son aromas que marcaron mi infancia. Entonces, ahora nos paramos acá. El del café, muy bien. Miren cuántos aromas a tierra mojada. Muy variado, chicos, ¿eh? Muy, pero muy variadísimo. En este momento, en Cava pasa poco. ¿Cómo pasa? Pero ¿cuál pasa poco? ¿Cuál de todos? ¿El de tierra mojada? Y sí, cada vez hay menos pedacitos de tierra para sentir ese olor. Nos paramos en este momento, ¿no? 1890. Argentina se insertó el Estado argentino se insertó en el mercado mundial.
esa burguesía agraria que tiene la hegemonía, el dominio de la violencia legítima y el manejo, digamos, de todo el tema relacionado a la educación, nos hizo estar en el mercado internacional. Ahora, piensa en un minuto, no más, o 2 minutos, ¿cuáles eran los perjuicios de esta inserción de un país periférico en base a materias primas de estar inserto en el mercado mundial? ¿Cuáles eran los perjuicios? O sea, las cosas que no iban a salir bien a largo plazo o a corto plazo. A ver, los leo, como los leí recién, los leo, vamos. Mientras tomo un sorbo de agua, los leo. A ver. La capacidad de producción, sigan. Una excelente, la dependencia económica, sigan, y después yo los resumo. El estar basado solo en la exportación, sigan. Bien, 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 bien. Faltan 2 o 3 cositas. Bueno, el liberalismo había que entrar en todo un proceso, que se compran productos. Bien. La dependencia mayor está puesta. Es que estamos basados en tierras vírgenes, en principio. Para tener ganancias, las tierras se tendrían que reproducir y las tierras no se reproducen. Hay un momento que se agotan. Se agotan, pero miren qué casualidad. En 1913, previo a la Primera Guerra Mundial, o sea, hay que dejarlas descansar para que vuelvan a entrar a producción. Pero es evidente que todos los países, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, quien más, quien menos, dependemos de lo que nos compra el mercado internacional. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en ese país central comprador va a repercutir. Esto es un efecto de la mundialización, ¿no? Que tan bien nos explica Pacciani. Todos estamos concadenados absolutamente con todos. Y es aquí donde se va a haber como una alerta de que esto no está saliendo bien y después va a haber una situación dramática. El alerta es la Primera Guerra Mundial, donde ya no nos pueden mandar capitales, donde no nos mandan combustible porque lo necesitan para la guerra. Acá no se pudo celebrar ni la independencia porque no se podía gastar combustible. Estamos hablando de 1914, 1916 el primer tramo. No nos van a pedir que devolvamos capitales, por lo tanto los países periféricos van a estar en una situación difícil. Sí nos siguen comprando cereales porque son necesarios para la manutención del ejército, pero nos piden cambiar la forma de enviar la comida. Y ahí va a haber todo un tema, ¿no es cierto? Que David Rock se los va a explicar muy bien. Nos piden a los países periféricos que enviábamos ganado vacuno que ahora lo mandemos enlatado. Y nosotros no teníamos las latitas, por lo tanto hubo que hacer pedidos de materiales para hacer las latas, para que estén en conserva y enviarlos. Cuando terminó la guerra no querían más ese producto. Entonces va a ser complicado, va a ser una de las causas de la Semana Trágica, que ya lo vamos a ver en 1919. Y obviamente, con la crisis mundial de 1929, vamos a ver, obviamente, que esto entre en una crisis de hegemonía, en una crisis de todo aspecto que va a repercutir sobre todo sobre las masas obreras, sobre los campesinos que se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo en Estados Unidos, se quedan sin trabajo en Inglaterra y se quedan sin trabajo en Argentina. Es un punto clave. Fíjense que pasada 40 minutos explicamos todo lo que es el proyecto económico. ¿Alguien quiere hacer algún agregado, algún aporte? Aclarando que para la época del centenario, Argentina no es que sea una potencia. Argentina lo que era vendedora, buena vendedora de materia prima. O sea, su puesto era de vendedora de materia prima, no era que estaba quinta en el mundo o cuarta de potencia. Las potencias seguían siendo las que eran, las pocas que siguen siendo. O sea que la mundialización cansa, y es sí, obviamente, obviamente. Lo que nos está pasando en el mundo hoy día también es un efecto dominó, que tiene que ver con esta etapa de la globalización, ¿no es cierto? Piensen en las pandemias anteriores
y piensen en la pandemia actual, ¿no? Esto ya lo hemos trabajado en alguna clase anterior. Siempre háganse preguntas desde el presente, siempre, chicos. En el presente es el que nos va a llevar al pasado, ¿no? Y esas preguntas van a tener hay que buscar en el pasado, y nunca quedarse con mi sola campana o la de la bibliografía de cátedra, tratar de buscar. Nadie tenemos la única palabra ni la santa verdad. El que le diga que tiene la verdad, yo no les puedo decir que tengo la verdad. Tengo lectura, me gusta, amo lo que hago y leo siempre, pero las verdades, no, cada uno después va a tener su verdad. ¿Y cómo sobrevivimos a la peste española no sobrevivimos, hija, no, para nada. Esa peste se llevó 20 millones de personas y a la Argentina hubo que cerrar absolutamente todo y hubo muchos muertos, no sé, se sobrevivió, pero con muchas bajas. A las pandemias, como desde lo bíblico en adelante, se sobrevive con mucho dolor, se sobrevive con mucha gente muerta. Pensá para esa época, en 2 años, 20 millones de personas fallecidas. La gripe española diezmó la población, duplicó los muertos en guerra, duplicó la cantidad de muertos en guerra. ¿Sí? Por eso es interesante, siempre alguien va a sobrevivir, pero uno también tiene que analizar el que no sobrevive, el que no queda tampoco en buena situación. Bueno, son 1000 variables. Bien, dejamos solo por un segundo, todo pasa al mismo tiempo, pero no se puede explicar todo al mismo tiempo. Ahora vamos a ir, la peste española, no, a ver, no. La gripe, llamada mal, llamada española, fue en 1918, comenzó en el 17, digamos, la primera etapa, tuvo 2 brotes, y finalizó en 1919, 1920. No hay que ponerle nombres de países a las enfermedades, de hecho no nació en España, o sea que tuvimos, no, Ariel, antes ya habíamos tenido también, ya habíamos tenido no pandemias, pero sí epidemias gigantescas, pensá la del cólera, de la época de la guerra del Paraguay, pensá en la peste de la fiebre amarilla, después tenemos la gripe esta mal llamada española, después tenemos la del 56-57, la del 68, y ahora esta que obviamente toma otra magnitud porque estamos en la globalización, ¿no es cierto? O sea, en el 68 había medio nada, la cuarta parte de vuelos que hay en la actualidad y demás, ¿no? No había una urbanización tan fuerte. Mucho, eso también se va a replantear después del hoy, ¿eh? El vivir en las ciudades, ya mucha gente lo está pensando, y desde los estados, no puede haber ciudades de 10 millones de habitantes, son los focos más fáciles de expandir epidemias, o sea, todo tiene preguntas y pregunta, chicos, ahí no leí, no llegué a leer, estaba hablando y no llegué, si querés mandalo de nuevo y lo leemos, no tengo ningún problema, lo leemos. Ahora nos vamos a dedicar a la Ley de Educación del año 1884. Está gobernando el PAN. Este partido, esta alianza, pregunta a los chicos si alguno graba las clases. No lo sé, mami, no lo sé. Eso es cada individual, así que eso no es una pregunta a la profesora. Correcto, no es una pregunta a la profesora, no lo sé, no tengo idea. Esta ley va a salir de esta etapa, donde un mismo partido gobierna 36 años consecutivos. 36 años, 1880-1916, Partido Autonomista Nacional. Su líder, Roca. En general no sé si salen muy bien, pero para eso estamos, es como una clase, para armar el debate y demás. Si estamos en la clase, ya escucharme una vez es mucho, ya 2 es fuerte, pero bueno, cada uno decide. ¿Qué años gobernó? No nombré qué años, dije un partido, no una persona. El PAN gobernó de 1880 a 1916. Esto no hay mucho que decir. Si un partido está 36 años en el poder en forma consecutiva, con un líder
que fue Roca, lo que está existiendo es una democracia restringida, ¿sí? Una democracia restringida. Lo que predominó en esta época es el fraude electoral. Entonces, tenemos el proyecto agroexportador, tenemos una democracia restringida, pero en medio de todo esto va a darse una ley que es, que la iba a nombrar, pasa que no me dan tiempo, que es la ley 1420 del año 1884, ley 1420 del año 1884, que es muy interesante si tienen tiempo y no es tan extensa, la encuentran perfectamente por internet, de leerla en su totalidad, porque establece la educación laica, fundamental. Acá hay una ruptura con la Iglesia. Hasta ese momento la Iglesia en Argentina anotaba los nacimientos, anotaba y convalidaba los casamientos y anotaba los fallecimientos. O sea, el monopolio lo tenía la Iglesia. De hecho, si alguien quiere buscar un dato de un familiar anterior a 1886, de un chosno, bischosno, van a ver que no hay que pedírselo al registro civil, porque no lo tiene. Hay que buscar por circunscripción a la Iglesia, y es muy interesante, están escritos a mano, porque eran los curas que anotaban, a sus secretarios, quién nacía, quién se casaba, quién moría. En 1884, esta ley va a establecer que sea laica. Quiere decir que la escuela pública no puede dar catequesis. Sí puede dar, si quiere, religión, pero no catequesis, no inculcar una religión como la oficial. Obligatoria, va a ser obligatoria de primero inferior a sexto grado, o sea, la primaria va a ser obligatoria. Esta ley va a estar en vigencia de 1884 a 1993, o sea, no hace tanto tiempo que no está en vigencia, 1993, y esta ley también establece que sea gratuita. Entonces, miren qué avanzada. El proyecto venía de la mente de Sarmiento, de Avellaneda, pero Roca lo lleva a la práctica. El Congreso la sanciona y la promulga el gobierno de Roca. Hasta ese momento había un 4%, un 80% de analfabetos en el territorio argentino. Hoy día el promedio es al 4%, 3%, pero el gran cambio lo hizo en las primeras décadas la ley 1420, ¿no? Que abrió la escuela primaria pública para todos. Cuando uno dice todos, sabemos que no es todos. Se permite que vayan las mujeres, porque esto que digo que se permite, porque antiguamente se pensaba solo en la educación masculina, y va a haber 5 materias claves: matemática, castellano, para que el que viene de afuera, el inmigrante, aprenda la lengua, higiene, para poner las pautas culturales. Cada territorio tiene pautas, tiene que ver con la cultura, no es que uno sea más limpio o el otro no, pero hay pautas. Higiene fue una materia clave. Geografía argentina e historia argentina, que es una de las materias fundamentales. Miren esta imagen, ya se las muestro. Miren esta imagen. ¿Qué ven? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué ven? A ver, ¿qué ven? Niños formando. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ven? Soldados. Muy bien. Esto es lo que era la escuela primaria entre 1884 y 1890 y pico, porque después se prohibió. Esto es lo que el Estado bajaba a la escuela. Era un desfile del 9 de julio, 25 de mayo, se llamaban los batallones escolares. Estas fotos fueron rescatadas hace muy pocos años, hace 10 años, muy poquito, estaban como escondidas, no se querían mostrar, donde se mostraba que querían que esos alumnos reproduzcan, ¿no es cierto?, esa hegemonía, y que
si eras italiano, si eras turco, si eras ruso, cantes el himno. Nuestro himno completo dura 20 minutos o más, son 9 estrofas con los 9 estribillos. Ya ahora no se hace estudiar de memoria, pero antes se los hacía estudiar de memoria. Los chicos tenían que saber el himno completo, sean del país que sean, y a su vez esto, ¿no? El estar vestido de militares con armas. Miren la otra foto, están con los cañones, son nenes de 6 años, 7 años, 8 años. Duró poco, 2 décadas, pero tenía todo un símbolo, todo un símbolo. O sea que esta ley que por un lado nos dio, ¿m? Claro, exacto. Ahora, es el Estado el que se apropia de qué conocimientos se van a dar, cómo se van a dar, es el que genera la currícula, es un poco en las hojas que yo les subí para que tengan una idea de la unidad de la Argentina moderna, aparece, ¿no es cierto? Eso también hay que poderlo leer, qué objetivos, la forma de cómo nos organizamos, este hecho del que el ejército tenga tanta presencia en esa escolaridad. Piensen que en nuestra vida, de todas las etapas, la escuela primaria nos marca desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista. Hoy día ya es el jardín, porque nos socializa, pero también si en esa escuela me discriminan, ya sea jardín o primaria, es lo que más me va a marcar. Quizás como adolescente tengo más herramientas, como adulto en la universidad, muchísimas más. Ayer vi un programa de televisión que hablaba un rector de una de las universidades de Argentina y hablaba de lo que va a pasar, ¿no? De lo maravilloso que es poder tener estos medios para transmitir, pero cuántos no los tienen y no le va a llegar. Pero obviamente más terrible que no le llegue a un chico del primario, porque ese chico, ¿cómo vuelve a la escolaridad si no en 3 meses no escuchó nada? Se disminuye un poco para el secundario y el universitario es como que si tiene la bibliografía, si lo acompaña a alguien, si le mandamos unos mails, pero un chico de primario con todo eso, sí, y piensen que hay maestros en Argentina que están dando clase con pizarrones en bicicleta o por las radios de los lugares. Y en otros países, en el caso de México, 53% de población sin internet, obviamente no se puede dar ni pensar en una clase en forma virtual. También eso hay que ayudarse entre ustedes. Acá hay compañeros que no tienen los medios para poder transcribir el trabajo. Bueno, ahí tiene que estar el otro para decirle, bueno, a ver cómo podemos hacer, mándamelo con tu letra, yo te lo paso. Ayudar al prójimo, ¿no? Esa también es una manera de ayudarse. Son solo 1200 palabras. Más de una hora de máquina pasarlo no te va a llevar y le vas a hacer un bien al otro. Y está bueno. Está muy buena. Cuando yo estudiaba no había esto y había máquina de escribir y de todo el grupo solo una persona tenía máquina de escribir. Bueno, esa persona era el que pasaba los trabajos de todos. En este caso era mi padre porque era profesor de máquina de escribir. Y el otro día se acordaba un compañero, decía, pobre, se pasaba los trabajos de todos nosotros. Éramos un grupo de 5 y él los pasaba. Obvio que sin ningún valor monetario, solo ayudar al prójimo, ¿sí? Ayudar al prójimo. Bien, decíamos ley de educación, lo laico, muy maravilloso. De hecho, Roca rompe relaciones con el Vaticano, las va a retomar en el segundo mandato, mejor dicho, el Vaticano las rompe con Roca, viceversa. Pero no solo se da la ley de educación, sino también la ley de registro civil, que es donde hoy día nos registran cuando nacemos, nos registran si nos casamos por la ley y nos registran cuando nos morimos. Eso es fundamental porque a los 15 días, claro, el Vaticano rompe con Roca, obviamente. Durante muchos años estuvimos con relaciones interrumpidas. Cuando nos morimos, tiene que estar la de la partida de defunción, que a los 15 días le llega al familiar que hizo el trámite. Todo eso lo hace el registro civil. No entiendo la pregunta, Tobías, reformula la pregunta, porque no la entendí. No entendí lo que me querías preguntar. Reformulala.
Yo te la contesto. Si no, abrí el micrófono y preguntala con la voz. ¿Qué me querías preguntar? Dale, Toby. Contesto, juro que contesto. Pregunto por qué el Vaticano, por el poder que se le saca a la Iglesia. Pensá que le sacan el poder de registrar nacimientos, la validez del matrimonio y el tema de registrar defunciones. Mirá si tenía razones el Vaticano, desde la mirada de la Iglesia, para decir qué le está pasando al Estado argentino, no está respondiendo a nuestras pautas. Después, en el 1902, las relaciones se recomponen, pero bueno, hay un tramo de 2 décadas que están rotas las relaciones con el Vaticano. No es ahora, es en esa época. No, por favor, es lo que tengo que hacer, contestar a las preguntas. Bien, continuamos. Ya tenemos esta ley y estamos llegando al año que nombré cuando eran las 4:10 las 3:10 de la tarde. Llegamos a 1889, ¿sí? 1890. Hoy el teléfono está obsesivo y no lo vamos a dejar que siga sonando al teléfono fijo. ¿Qué va a suceder? Nos reclaman que paguemos, el Estado argentino no lo puede hacer, y entramos en la crisis de 1890. Crisis que va a marcar un antes y un después, porque esa crisis que termina con la renuncia de un presidente, en este caso Juárez Celman, va a hacer que empiecen a surgir cuestionamientos al régimen imperante conservador. Y esto es clave para nuestra materia, clave. Lo trabaja muy bien el texto de David Rock, lo trabaja extraordinariamente, ¿sí? Yo ya les subí el link, que solo tienen que leer El advenimiento de la reforma, no el libro entero, sería un absurdo, El advenimiento de la reforma hasta 1930. ¿Qué va a pasar después de esta crisis político-económica, económica-política? Un grupo de la propia élite va a formar un grupo opositor que se lo va a conocer como la Unión Cívica. Esta Unión Cívica se va a fracturar en el momento que haya que elegir candidatos a gobierno. Y de esa fractura van a ser el primer partido político moderno de nuestra historia. Yo les envié en el texto una definición, no para que sepan de memoria, pero una definición de partido político, que sí, la tienen en ese lineamiento, está sacada del diccionario de Torcuato Di Tella del año 2001, y ahí van a poder ver los objetivos de un partido político. En este caso, nace en junio de 1891 la Unión Cívica Radical. Primer partido político moderno. ¿Quién va a ser su líder? Un joven, revolucionario obviamente, llamado Leandro Nicéforo Alem. Leandro N. Alem. Van a estar acompañándolo Aristóbulo del Valle, su sobrino Hipólito Yrigoyen, a pesar que cuentan que muy bien no se llevaban, pero será el reemplazante cuando él se suicide, pasará a ser presidente del partido. Este primer partido va a lograr tener adeptos en los jóvenes universitarios, en los bancarios, en lo que después llamaremos la clase media, ¿no es cierto? Una incipiente clase media. Y este partido político va a decir, no me voy a presentar a elecciones hasta tanto no se termine con el fraude electoral. O sea, esto de que voten pocos, que haya una democracia restringida, y los radicales van a estar en esta actitud, o sea, oponerse al fraude, pedir una honestidad política. Pero por el otro lado, no presentan un proyecto de recambio al modelo agroexportador. Quiere decir, no tocan a la sociedad rural argentina, que se fundó en 1866, no tocan a la hegemonía, al grupo hegemónico, la burguesía agraria, porque sería en muchos casos tocarse a ellos mismos, a sus propias tierras. Entonces, si ellos llegarían al gobierno,
no tienen un proyecto económico de recambio. Esto es fundamental. Paralelamente con los inmigrantes llegan las ideas. No solo trae la comida, la ropa, en esa época se entran las boinas, o sea, la ropa que identifica al inmigrante, a cada uno de ellos, sino que llegan las ideas. Y van a entrar ideas socialistas, ideas anarquistas. El socialismo en la Argentina se va a transformar en partido político. Este partido político nace entre 1894 y 1896 y lo que va a captar es a obreros calificados de zonas urbanas. También su conformación, los dirigentes son de una élite, sobre todo algunos de ellos, que son universitarios, otros no lo son, figuras como Juan B. Justo, como Repeto. Sí, puedo repetir, la Unión Cívica Radical, 1891, y el Partido Socialista, 1894-1896. Ahí te estoy repitiendo los años. ¿Quiénes van a adherir a este partido? No, de nada. A este partido socialista, los obreros predominantemente de zonas urbanas, calificados, maquinistas, fogoneros. ¿Qué va a proponer este Partido Socialista? Reformar al Estado, pero dentro del Estado, o sea, no destruirlo. Lo que aspiran en principio es llegar al Congreso, cosa que lo van a lograr, ¿eh? Van a lograr entrar en 1904. Son de avanzada en sus ideas, son anticlericales, antimilitares. Las mujeres socialistas fundamentales en nuestra historia van a hablar de la ley de divorcio, van a hablar de los hijos nacidos por fuera de los matrimonios, van a proponer muchos cambios en lo laboral, sobre todo en el trabajo de mujeres y niños. Ellos van a estar muy en la lucha de que si el trabajo puede haber una silla, ¿por qué el patrón no quiere poner una silla? Esa es una ley interesantísima, se llama ley de la silla, se tardó 20 años en sancionar y fue propuesta de los socialistas. Recuerden, Juan B. Justo, Nicolás Repeto, Dickmann, serían figuras claves del socialismo argentino, ¿sí? Ahí va a aparecer como docente acompañante auxiliar mi perrita. Y acá presente. Bien, próximo tema, próximo puntito a tener en cuenta es, ya tenemos a los radicales que han nacido, a los socialistas que van contra la idea de servicio militar obligatorio, se oponen a estos batallones escolares, pero nosotros para esta época nos interesa mucho la llegada de las ideas anarquistas, porque va a ser el movimiento obrero fuerte. Ustedes, todos ustedes, tengan la edad que tengan, no hay casi una semana que pase que no nombren algo de los anarquistas. El que come facturas, que alguna vez fue a la panadería o a donde sea y compró facturas, las facturas, todos los nombres son, salvo una o dos, son impuestos por este movimiento. Vigilante, Sacramento, Bola de Fraile. Fíjense los nombres de las facturas. Fueron, claro, de todo lo que tenga que ver con el Estado. Piensen que los anarquistas van contra el Estado. Entonces, con todo lo que tengan que ver con el Estado, cañoncitos, cañones, cañoncitos, todas, menos la media luna que tiene que ver más con Francia, otra historia, las croissants, otra historia, las restantes tienen que ver con este movimiento. Y no digo partido político, y esto es clave, no fueron partido, no, sí, fueron un movimiento. Vos sabés que esa no sé, esa sinceramente no sé si la pusieron los anarquistas. Las que nombré estoy segura, lo que no sé no me arriesgo a decirlo. Pero acá, esa sí, esa también, esa también. Hoy ya no se nombra de esa manera, pero también. Pero fíjense, los anarquistas lo que querían era terminar con el Estado, o sea, empezar de nuevo con el Estado capitalista liberal. Bien, con todo lo que se había conformado desde Adam Smith en adelante.
parte. Por lo tanto, eran internacionalistas, eran habitantes del mundo, no le interesaba sacar carta de ciudadanía. Los socialistas sí, porque querían votar, pero ellos no. ¿Quiénes van a adherir predominantemente? Van a adherir los moradores, los habitantes del conventillo. Esas personas que no tienen un trabajo calificado, que trabajan con las bolsas en el puerto, las chicas que eran cigarreras, bueno, diferentes oficios van a adherir al anarquismo. Los anarquistas van a introducir con sus ideas el recordatorio a los mártires de Chicago, son los que introducen el 1 de mayo. Fíjense que el 1 de mayo no es una fecha por origen alegre, después fue transformada por el peronismo en algo alegre, tenés trabajo, festejemos el trabajo, pero el origen son los muertos en Estados Unidos, pidiendo las 8 horas laborales, mejores condiciones y la muerte de los obreros, ¿no es cierto? Por eso los mártires de Chicago. Los anarquistas son los primeros que introducen este recordatorio en la Argentina. Por lo tanto, por un ratito, pónganse a pensar que son Roca, ¿sí? Que son Roca. Roca vivió casi todo este periodo, murió un poco antes de estos 36 años. O son Selman, que son Selman, bueno, la burguesía agraria y sus representantes. Y tienen a los radicales, tienen a los socialistas y al movimiento anarquista. ¿Cuál será la actitud de ese Estado, de ese régimen, con cada una de estas ideologías? A ver, piensen y la respuesta la van a dar ustedes. Piensen un cachito y la respuesta la van a dar ustedes. A ver. Bueno, ¿a cuál? ¿A cuál reprimiría? Porque si no me dicen a cuál, ¿represión a las 3? No. Represión a las 3, imposible. No, pensé que por el timbre era por algo. A los anarquistas. Perfecto. Con los radicales, la relación va a terminar con que van a ceder y van a dar la ley Sáenz Peña. Van a ceder en lo político para no perder en lo económico. Los socialistas van a entrar a Parlamento, al Congreso, y dictarán leyes y veremos si esas leyes se llevan a la práctica, si las promulgamos o el Ejecutivo que tiene el poder la promulga. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo, si a los 10 días no responde una ley y no la firma, esa ley vuelve a foja cero, hay que esperar un tiempo para que vuelva a entrar. Pero la política de violencia legítima, que es la que le da este Estado, la van a poner en práctica con los anarquistas, con 2 leyes de represión, o sea, 2 leyes que se van a dictar para reprimir a este movimiento. La ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social de 1909. Los anarquistas van a ser los grandes oponentes a los festejos del centenario. Van a hacerlo, por eso Bayer va a ser como el historiador por excelencia, ¿no? Anarquista, que va a hablar de estos festejos, va a hablar de la Semana Trágica, va a hablar de la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica, hasta una película. Y todos estos hechos tienen películas, ¿no? La Semana Trágica, Juan sin ropa, que es una película muda, la Semana de la Patagonia tiene la Patagonia Rebelde, película que les aconsejo que algún día en su vida vean ese film de 1973, muy, pero muy interesante, el trato hacia los anarquistas. Por el otro lado, excelente, Melissa, excelente, excelente. La palabra orden es la palabra que está omnipresente y que en el discurso de Roca, que yo parte se lo puse en ese texto, parte, porque es muy largo, los discursos inaugurales duran 1 hora, 2 horas, tomé una parte, en el discurso de Roca dice que él va a sostener el orden, paz y administración es el lema de su gobierno. Y el orden es esto, ¿no? Si nace un cuestionamiento, hay que reprimir a ese cuestionamiento. En este caso,
los anarquistas. Puedo repetir sin ningún problema. Ley de residencia, pueden buscarla y leerla. La de residencia de 1902 es corta, son interesantes fuentes, y la otra es una ley de 1909 que se llama Ley de Defensa Social. Esa todavía es más dura. La primera no lo es tanto, pero la segunda es muchísimo más dura. Y ahí es donde se ve el artículo que analizamos juntos el otro día, ¿no? Ese artículo que le da el poder al Ejecutivo de actuar, porque el Ejecutivo se queda con esa decisión de si algún extranjero está haciendo algo que creo sospechoso, lo podemos echar. ¿Quién determina si algo es sospechoso? ¿Mm? Los anarquistas fueron los primeros en implementar las huelgas generales. Los socialistas eran de las huelgas parciales. Ya te contesto a lo que me pones ahí. Lo que van a hablar los anarquistas es de las huelgas generales. De hecho, la primera huelga general es de esta época, pero no eran las huelgas generales que conocen ustedes o conozco yo, que las últimas que existieron hace unos años. No, nada que ver. Era todo cerrado y ellos marchando vestidos de negro por las calles, con una pica, con un pan en la punta y pidiendo la revolución. O sea, no eran las huelgas que uno puede recordar. Tenemos huelgas de no hace tanto tiempo, pero si uno se pone, uno salía a la calle a caminar y no vivíamos eso. Y si el almacenero del barrio quiere abrir, nadie se lo opone, o sea, por lo menos no en los últimos años de democracia, ¿no es cierto? Después, si hay una huelga de transporte, el peso es mayúsculo, pero hablaban de una huelga general distinta. En general, alguien me preguntó ahí por la pena de muerte, ¿no es cierto? Nuestra Constitución no permite la pena de muerte. En líneas generales, cuando hubo pena de muerte, fue en etapas de dictadura. La Constitución Nacional lo impide en el artículo 18, donde habla de las garantías que tenemos los habitantes del territorio argentino. Pero sí creaban causas, le ponían más edad a la gente. A ver, sí, son fuentes primarias, por supuesto que son fuentes primarias. Yo, si vas a usar esto como fuente primaria, yo usaría más la defensa social, porque es más cercana al centenario, desde 1909. Pero podés enganchar las dos. Obviamente, cuando me la presentás no me vas a calzar la ley completa, me vas a ir analizando el fragmento que querés analizar en relación a esos festejos, en relación a la hegemonía, en relación al régimen político. Pero sí, 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 son fuentes primarias. Y en este camino llegamos a lo que yo les propuse a las 3:03, ir llegando hasta la ley Sáenz-Peña. En esta instancia, a la burguesía, a la élite, ya no le queda otras opciones, va a tener que modificar la forma de votar. Se votaba en las iglesias, se votaba a voto cantado, o sea, tenía que decirlo en la oralidad. No había padrones, el padrón lo hacían los punteros de barrio. Hay obras literarias clásicas que tratan el tema. El Martín Fierro, que a él lo acusan de anarquista por no querer dar su documento para votar. El Martín Fierro es de 1872, fíjense, y ahí ya estamos hablando de este tema. Pago Chico también habla de cómo se construían los resultados de las elecciones. Es muy hasta tragicómico, porque en Pago Chico se cuenta cómo se inventaban los datos antes de votar. O sea, ya estaban los resultados antes de que se vaya a la iglesia a votar. Por lo tanto, lo que quiere hacer un poco la élite es calmar un poco las aguas. Obviamente el anarquismo es un movimiento que no iba a presentarse a elecciones, porque no es ese su objetivo, las elecciones son parte de este Estado capitalista, por lo tanto van a terminar los conservadores llamados modernistas sancionando
el presidente Roque Sáenz Peña, la ley 8.871, que está en vigencia en la actualidad, que es la que por la cual votan ustedes, voto yo, votamos todos, ¿no? Ley que después tuvo otras leyes que acompañaron, como la ley de voto femenino, o la del 2009, que permite votar a las menores, a los que tienen 16 a 18 años en forma optativa. Pero la ley de base es la ley Sáenz-Peña. ¿Y qué establece? Hay 4 cosas claves que establece. El voto universal, discutible desde la mirada de hoy, pero en ese momento todo el mundo votaban solo los varones. Obviamente las mujeres socialistas le salieron a la yugular, ¿eh? De hecho, una mujer consiguió votar, que fue Julieta Lanteri, pero fue la única. Después ya aclararon que era para los varones. Así que fue como una de avanzada en 1911, Julieta Lanteri, pero ese es un datito. Voto universal, secreto, así nadie te pone un cuchillo en la espalda. Vos una vez que vas a la escuela y pasaste la puerta, vos decidís qué boleta vas a poner en tu sobre. Ya no hay nadie que te lo esté imponiendo, o se supone que no hay nadie que te lo está imponiendo. Obligatorio. Como todavía no había mucha gente con carta de ciudadanía, hay que fomentar que se hagan ciudadanos, hay miedo de que la gente no se presente a votar y queda como voto obligatorio. Pero un dato importante de esta ley es que el padrón no va a ser un padrón hecho al azar por el don Juan de la esquina, sino que va a ser un padrón que se va a tomar del servicio militar obligatorio, ley que se sancionó Roca, en el gobierno de Roca, segundo gobierno, en 1901. La ley de servicio militar obligatorio. Entonces ahí había que tener un padrón para saber qué chicos iban al sorteo del servicio militar. Entonces a partir de ahí, hasta que vota la mujer, se usó el padrón militar. Después ya no, hubo que enrolar a las mujeres, pero eso faltó un rato para que llegue. Miren el cambio, pero es ceder en lo político para no perder en lo económico. Se siguen quedando, son dueños de la tierra, dominan la sociedad rural, manejan el modelo agroexportador, pero permiten que en las elecciones se presenten los partidos. Algo que hay que aclarar. Cualquiera que haya atravesado el secundario sabe que Irigoyen ganó en el colegio electoral por diferencia entre 1 o 2 votos. Miren qué diferencia mínima, porque uno no elegía, como les dije en la clase anterior, ni al presidente ni al senador cuando ibas a votar. Vos votabas a un colegio electoral. Por lo tanto, el colegio electoral, que eran pocos, eran los que terminaban decidiendo. O sea que cuando los radicales llegan al gobierno, no llegan al poder, llegan al gobierno. Una diferencia mínima. ¿Saben lo que es tener en el colegio electoral una diferencia de 1 voto o 2 votos? Muy poquito. Eso estoy hablando de 1916. ¿Quién de acá todavía no votó? Va a votar por primera vez el año que viene. A ver, ¿quién de acá todavía no votó nunca? Ah, mira, Vanina, todo el año que viene te toca votar. ¿Quién más, aparte de Vanina, no votó nunca? Ahí ya solita. Vanina, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Tenés 17 o 18? Es pregunta indiscreta, no me conté. Así que, no. 18, claro. ¿Y no votaste antes? Yo de mis alumnos del secundario votaban todos, en el 80-90% votaban. Cuando cumplían los 16, no, la palabra vieja, no. Si no, ¿cómo me voy a sentir yo? Pensá que voto desde el 83. Epa. Y no dejé de votar ninguna vez. No está. ¡Ah! Mira, yo voy a decirles algo, chicos. Si uno espera votar estando informado, hagan una compulsa popular a gente de 60 años, 70, a veces hay gente de grande que no está informada. Juro que mis alumnos estaban mejor preparados, no por mí, no me refiero por todo el equipo, por su familia, para votar que gente de 50, 60 años. O sea, no pasa por edad.
El estar preparado no pasa por edad. Yo, la verdad, estaba de acuerdo que voten chicos de 16. Aparte era optativo. O sea, hubo gente que se opuso. Pero me pareció súper interesante. Si a los 16 muchos chicos ya trabajan, porque es una edad que le permiten entrar al mercado, ¿sí? Algunos mantienen a su familia y demás, por supuesto que pueden votar, no cabe duda. La ley Sáenz Peña, insisto, está en vigencia, ¿no? Lo que se está viendo para el año que viene, si se hacen las PASO o no se hacen, porque, bueno, es un gasto muy grande, pero el votar, vamos a votar. En general el voto es en octubre. No, sino que no había leído, pasa, y te contesto también, Vanina, que es muy difícil que ahora no hay partidos hoy día en el sentido de partido original, hay alianzas efímeras, todas muy efímeras. Es muy difícil lograr que te den su plataforma. Yo cuando voté por primera vez, lo juro, y la debo tener guardada en algún lugar de la casa, me había hecho un plano comparativo de todos los que se presentaban en elecciones y había conseguido todas las plataformas. Aparte estudiaba historia, ¿no? Y me anotaba en salud que proponía cada uno, educación, corte boleta, ¿sí? Pero después de grande no me dan esa oportunidad de tener toda esa opción, de saber qué opinan en todo, sino que dan generalidades. Entonces es difícil. Piensen que hoy día no hay partidos, sino que hay alianzas, ¿no? Alianzas que se rompen rápidamente. La primera alianza que se rompió fue la de la Unión Cívica y de ahí en adelante un montón. Piensen que Alén, cuando se suicida, no es que la dijo antes de suicidarse, dijo voy a decir esto, dejó escrito esto. Le dijo a los radicales que se rompa, respondo a Camila, Alén decía que se rompa pero que no se doble. Miren qué frase clave para un partido, ¿no? Disuelvan la Unión Cívica Radical. Es literal, es literal. De hecho, la tengo acá en la fuente primaria, es literal. Que se rompa, pero que no se doble. Se está refiriendo al partido. Yo siempre digo que Leandro Nicéforo Alén se revuelve en su tumba cuando vez que va viendo desde 1924 en adelante las diferentes alianzas, pero de todos los partidos, ¿no? De todos los partidos, Partido Radical, Partido Peronista, Partido Socialista, todos han conformado, y si se ponen a ver, después lo vamos a ir analizando cuando lleguemos más cerquita, todos forman parte casi siempre de una misma ideología y se van separando para conformar regímenes diferentes, ¿no? Dentro del Estado capitalista. Tomando a Quiroga, ¿no? Que pone el ejemplo del gobierno de Chile en el año 73. Bueno, ya estamos llegando al final. Preguntas sobre el trabajo. Agregados del día de hoy, que vimos el periodo 1880-1916, Ansaldi. A ver, no se puede generalizar. Uno no puede decir que todos son deshonestos, porque si decimos que todos son deshonestos, por respuesta lógica seríamos todos nosotros deshonestos, porque el político no deja de ser un ciudadano más de la sociedad. Hay que evaluar por cada gobierno. Yo respeto muchísimo, esto ya es una mirada mía, la aclaro profundísimamente, yo respeto muchísimo el gobierno de Ilia, desde todo punto de vista, desde el proyecto que tenía en el 63, desde su mirada hacia la educación, la salud y su grado de honestidad económica política. Sí se puede de a uno, pero eso es una mirada, también respeto a Raúl Ricardo Alfonsín desde otro punto de vista, respeto a Alfredo Bravo, a Palacios, a Alicia Moró de Justo, pero muchísimo, muchísimo. A Florentina Gómez Miranda. Fíjense que nombré de muchos lados. Y si yo me pondría a ver todos los políticos en ejercicio hoy, seguramente que hay muchos pero muy honestos, no me cabe la menor duda. Insisto, porque si decimos que ellos son deshonestos, tenemos que hacernos un planteo hacia nosotros. Y a veces cuando uno dice, el otro es corrupto,
Yo una vez a un curso del secundario les hice hacer una tarea. Una me dice, no sigamos más porque esto es terrible. Y les hice plantear los actos de corrupción que uno va haciendo desde chiquitito, ¿no? Desde pequeño. Y que se iban creciendo en el secundario. Les dije que averigüen en la familia. Y bueno, fue terrible. Desde aquel que se pone más de una remera para no pagar el impuesto en la aduana, viene todo capuchado, está haciendo un acto de corrupción. Aquel que sube a un medio de transporte y no lo paga, o quiere coimear a alguien para no pagar la multa que es más cara. Entonces, si cada uno de nosotros decimos en qué momento de nuestra vida, entonces ahí se nos va reproduciendo. Obvio que a escala mayor es más terrible, ¿no? Preguntas, agregados. ¡Uy! 127 chats. Somos todos. No, bueno, eso yo no lo dije. Dije que si decían, mirá cómo cambiaste mirá cómo me cambiaste. Vas a ser periodista, me parece, para cambiar. Dije al revés. No, pero sí. Igual nunca digas chiste. Porque decía Freud que no hay nada más en serio que lo que se dice en chiste. ¿Vieron que cuando uno quiere a otro chicanearlo, le haces una chicana y le mandás chiste? Y el otro pobre se queda, que dice, ay, ¿qué hago? No hay nada más en serio que lo que se dice en chiste. A ver, se me fueron de dos preguntas. Sí, mami, acabo de dar hoy un listado yo de un montón de fuentes primarias. A ver, espere. Fuentes primarias son todos los testimonios de época, todos los testimonios, todo lo que dijeron las congresales de 1910 son fuentes primarias, todo, a ver, los diarios, la prensa, La Razón, La Nación, que escribieron en esa época los artículos, son todas fuentes primarios. Sí, por supuesto. No, la Gaceta no, mamina. La Gaceta es de 1810, salvo que sea una Gaceta provincial, que sí las hay, pero tenés que ver si salía en 1910. La Gaceta original la sacó Moreno en 1810, el 7 de junio, pero esa es de 1810. Estamos hablando de 1910. Tenés los tangos, tenés pinturas, tenés fotografías. Sí, no, mami, la Biblioteca Nacional está cerrada, estamos en pandemia. Tenemos que pensar, sí, tiene el archivo digitalizado, casi todas. Ahí pueden encontrar un montón, un montón. Si yo hoy diría que alguien vaya a una biblioteca es porque ya me tienen que internar. Si estaríamos en Puan, sí. Acá solo le puedo decir que busquen en su biblioteca, en su familia, pidan ayuda, así en la familia tienen libros en la casa, porque estamos en días que no podemos salir, por lo menos los de Cava y Gran Buenos Aires, ni a la puerta de calle, salvo a un mandado imprescindible, ¿no? No hagamos locurilias, por lo menos entramos, parece, en la última etapa por lo que escuché hoy, de cuarentena, así que cumplamos esta última etapa, no hagamos errores que nos pueden salir para uno, pero uno y perjudicar a otro, ¿no? Perjudicar a otro. Bien, a ver, sigan con las preguntas, contesto, no estoy apresurada, pueden preguntar, pueden preguntar. Ah, un artículo de la protesta humana anarquista, interesante, muy lindo. Perfecto. Pensá, Franco, que los festejos fueron todo el año. Perfecto, la fecha excelente, 27 de mayo de 1910. Perfecto. A ver, otra pregunta. Contesto. Espero que cada clase, cuando lean rock, que veo que todavía no lo habían leído, porque tampoco yo se lo puse como obligatorio para hoy, para la semana que viene, hoy aviso lo de los 2 días. Es Rock y James. Rock y James. Ya ahí vamos a ir terminando y vamos a dejar gran parte de la clase del jueves que viene para dudas del trabajo. Así, ya ese fin de semana, si alguien me lo manda, o ya el lunes como última fecha, 6 de julio, para que yo lo pueda corregir, y el 13 ya les mando por mail las notas, obvio que no las voy a decir oralmente, el satisfactorio o no satisfactorio, pero sí en general voy a explicar
por qué estuvieron bien, por qué no estuvieron tan bien. Eso siempre lo hago en aula. Le dedico casi una hora a explicar qué estuvo muy bien hecho y qué hay que mejorar para la próxima. Si cuando uno devuelve un parcial solo devuelve fríamente un concepto como es ahora o una nota, no tiene ni mínimo sentido, sino decirle qué salió bien, qué no salió bien, en líneas generales, nunca poniendo un trabajo de uno de ustedes diciendo esto está mal, no, eso no. Mire, Candela está mandando, no sé, un WhatsApp. No, yo no voy a estar en el WhatsApp con ustedes, eso es para ustedes. A ver, ¿alguna otra cosita? A ver. Profe, yo elegí un poema, pero es largo, lo pongo. No, si es largo, no. A ver, ni una cosa ni la otra. Supongamos que elegiste Canto a la Argentina, que es un clásico, que es bellísimo, pero es larguísimo. Tenés que poner el autor, de dónde lo sacaste, y por supuesto la parte que estás analizando con los conceptos hegemonía, con los conceptos régimen, con el concepto burguesía, porque si no, no me va a servir de nada ni el link ni nada. Lo que yo tengo que ver es que vos desmenuces ese poema desde todo punto de vista. Pero está muy bien, capaz que me usás de ese Canto a la Argentina 3 frases o 4 de un tango, de una letra de tango, no usás todo el tango, usás fragmentos. Siempre la cita va a ser del link que lo sacaste. Si lo sacaste de un libro, del libro. Un tango, ¿cuál tango? ¿Cuál tango? ¿Vos conseguiste la letra del tango Independencia? Contestame, ¿conseguiste la letra del tango? Porque es un tango que es orquestado, es musical. ¿Dónde la conseguiste, la letra? No, Guerra a la Burguesía es otro, Julieta, pero Independencia es música, por eso digo, el Guerra a la Burguesía, que es de 1901, sí, yo también la tengo, pero hay tangos que son orquestales, los orquestales, no, claro, hay dos Julietas, mira qué lindo. Estuve más de una hora buscando en y se me fue el chat. Se me fue. Sí, mira, una hora no es nada. Yo para algunos trabajos estuve en biblioteca 6 meses, todos los santos días, yendo 3, 4 horas. Una horita. Si en una hora lo encontraste, tenés que gritar, aleluya. Yo les contaba la semana pasada que yo para buscar un tango, porque no escuché el título, estuve hora y media. No, no es mucho, no es mucho. En la vida de un ser humano promedio tenemos de vida 70 y pico de años. No es mucho. A ver, ¿alguna otra duda? Un video un video en YouTube sobre el centenario. A ver, los videos en general son todas fuentes secundarias. Los videos fueron hechos seguramente a posteriori, los de Canal Encuentro y demás. Medio difícil que sea del centenario. Si hay alguna película, pero que no está, tenés la Revolución de Mayo, que se estrenó ese año, esa la podés encontrar. Esa película de Gallo, esa está en YouTube. Esa película es muy interesante para ver cómo se ve la Revolución de Mayo 100 años después. Esa está recuperada y se puede ver. Yo la he visto en YouTube. Se llama Revolución de Mayo, que sería nuestra primera película muda, por cierto, pero vas viendo los mensajes, ¿no? Piensen que la primera sonora es de 1933. Bueno, nos vamos diciendo buenas tardes. El día lunes vamos a dedicarnos a los radicales, a todo el proceso que va del 16 al 30, y por cierto, siempre a las dudas, respondo todos los mails, todos, todos, todos. No hay un mail que no he respondido, no dejo ninguno sin mirar. Y cada uno revise, si no le entran por spam, ya hemos descubierto con varios que cuando yo mando los mails, alguno le entra por spam. Y en general para entrar acá tienen que tener un Gmail. Son gratis, chicos. Yo también para esta oportunidad me armé 2 correos de Gmail, no tengo que pagar nada. Esas cosas que son gratis no son tan dramáticas, no son tan dramáticas. Así que bueno, ¿alguna duda más? 151 chat. Hemos batido un récord. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Entonces les digo, como siempre, buena, el tango de 1910 de Ángel D'Agostino. No, no sé cuál tango de D'Agostino, decime el nombre. D'Agostino no es de esa época, si lo escribió en 1941 ya no es una fuente primaria. Tiene que ser
de 1910. No, pero no es primaria. Que se llame 1910 no significa que sea un testimonio de 1910. Yo puedo escribir también sobre 1910, pero voy a hacer una fuente secundaria, ¿sí? Acuérdense, es un testimonio sí, ese ya te dije por mail que sí, Julieta, sí, ese ya te contesté, sí, sí. Si lo analizás bien, está perfecto, está perfecto. Aparte es un tango muy interesante. Entonces, buenas tardes y como siempre me quedo, no, de nada, hasta el final, como hacemos cuando estamos en una vivienda. Buen fin de semana.